Este es un episodio que lo voy a dedicar a algo que me ha estado afectando mucho en estos días. No sé por qué. ¿Por qué me ha afectado tanto? Porque yo no tengo mucho que ver con lo que está sucediendo en Palestina. No tengo ascendencia ni palestina ni israelita. Soy un católico latinoamericano. Pero por alguna razón lo siento muy cercano. No sé por qué. Empecé a investigar un poco de dónde viene todo este conflicto. Con lo primero que me encontré fue con un documento que había sido emitido en noviembre de 1917 por el que era entonces el ministro de Relaciones Exteriores de la Foreign Office del gobierno británico, que es el señor Arthur Balfour. Este documento se lo conoce como la Declaración Balfour. ¿Qué era lo que dice este documento? Este documento lo que dice es que el reino de su majestad estaría de acuerdo con la creación de un nuevo estado para el pueblo judío en lo que ahora es Palestina, sin perjudicar los derechos civiles o legales del pueblo no judío que vive en ese territorio. Un poco investigando sobre cómo vino esta declaración de Balfour, esto viene más o menos al final de la Primera Guerra Mundial, cuando los británicos estaban invadiendo poco a poco lo que era la parte de Palestina que correspondía al Imperio Otomano. Y esta declaración sorpresivamente sale justo en el día en el que realmente empieza la campaña para terminar de invadir Jerusalén. ¿Cuál era el objetivo geopolítico de Gran Bretaña en esa época? Habían dos objetivos. El primero era asegurarse de que no hubiera una potencia extranjera que perjudicara el tránsito por el canal de Suez. Eso era básico para poder garantizar el tránsito hacia las colonias de la India. Ese era el primer objetivo. Y el segundo objetivo geopolítico era también tener un acceso lo menos complicado posible hacia los pozos petroleros en Arabia. Bueno, esta declaración también viene por una presión que hubo en esa época que se fue construyendo desde finales del siglo XIX con los sionistas. Los sionistas lo que postulan es el retorno del pueblo judío a las tierras bíblicas, a las antiguas tierras de Canaán, a las antiguas tierras donde estaba el reino de Israel y el reino de Judá. ¿Por qué los sionistas empezaron con ese movimiento? Porque en esa época había mucho empuje hacia lo que era el concepto de nación-estado. El concepto de nación-estado se ve principalmente con la reunificación, o con la unificación, mejor dicho, de Italia, que tenía varios reinos, y que se formó al final un solo país, y también Alemania, que también tenía varios reinos y se formó un solo país, que era Alemania. Entonces los judíos, ciertos grupos de judíos en esos países, especialmente en Gran Bretaña, empujaron ese concepto de que el pueblo judío debería tener un país. Bueno, obviamente el problema es que cuando empezó ese movimiento sionista, todo el terreno estaba ocupado por el Imperio Otomano, pero los sionistas vieron que tenían una oportunidad de poder por lo menos iniciar un movimiento cuando vieron de que el Imperio Otomano iba a caer y que una de las potencias o la potencia más importante política y militar de esa época, Gran Bretaña, podía ser la que iba a controlar esa zona. Es por eso que empezaron a haber muchas presiones y mucho lobbying hacia las autoridades británicas para poder hacer algún tipo de declaración formal. Bueno, esta declaración se la dio, es una declaración que dice exactamente esto. Les voy a leer la declaración tal como está en español. Esta carta fue enviada a Lord Rothschild, que era en la época un banquero y un político inglés
que tenía fuertes lazos con los grupos sionistas. Y obviamente como banquero y como hombre de influencia, pues tenía sus conexiones muy bien puestas dentro del gobierno británico. Entonces este secretario de la Foreign Office, este secretario de Relaciones Exteriores del gobierno británico, envía una carta al señor Rothschild indicándole lo siguiente: las palabras han sido muy buscadas. He visto que en Wikipedia hay muchas, han hecho una recopilación de todos los borradores que ha habido de esa carta, donde han tenido mucho cuidado en qué palabras elegir. Y al final se hizo esta carta, que dice en español: estimado Lord Rothschild, tengo el placer de dirigirle en nombre del gobierno de Su Majestad la siguiente declaración de simpatía hacia las aspiraciones de los judíos sionistas, que ha sido sometida y aprobada por el gabinete. El gobierno de Su Majestad contempla con beneplácito el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y hará de sus mejores esfuerzos para facilitar la realización de este objetivo, entendiéndose claramente que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina, o los derechos y el estatus político de los judíos en cualquier otro país. Le quedaría agradecido si pudiera poner esta declaración en conocimiento de la Federación Sionista. Sinceramente suyo, Arthur James Balfour. Esta declaración es súper importante porque era una declaración no de este señor Balfour solo, obviamente, sino de todo el gobierno británico, que estaban impulsando a que haya el establecimiento de un estado independiente para el pueblo judío en la zona de Palestina. Los tiempos, como les dije anteriormente, estaban perfectos porque el Reino Unido estaba por invadir toda la zona de Palestina, y el movimiento sionista hizo un buen movimiento político de contactarse con los oficiales del gobierno británico para que esto pueda suceder. Bueno, ¿qué sucedió después de eso? Gran Bretaña se hizo cargo de todo el área de Palestina y recibió un mandato de la Liga de las Naciones para poder administrar esa parte del mundo. Aquí hay una serie de incidentes y de promesas que hubo de parte de los británicos que jugaron a doble partida. De esto hay un montón de información, no me voy a meter mucho a eso porque por ahí cometo el error de decir algo que no es exacto. Pero en general los británicos, para obtener el favor de los árabes en su lucha contra el Imperio Otomano, les prometieron que esas tierras iban a quedar con ellos, y también para aprovechar que los judíos en Gran Bretaña tenían cierto poder económico, también les prometieron tierras a cambio de que financien la guerra. Bueno, entonces ahí los británicos se vieron en un problema cuando los dos empezaron a pedir cuentas de que les habían prometido lo mismo, pero con el mismo terreno. A partir de entonces empezó a haber un incremento en la inmigración de judíos de diferentes partes de Europa, mucho desde Rusia, que estaban siendo perseguidos en una forma muy cruel, y también después en Francia, en Alemania. Es algo que yo no me explico por qué. La historia del pueblo judío es una historia que es súper dura, y no sé por qué hubo tanta persecución a ese grupo. Ese grupo ahora, los judíos ahora son 16 millones de personas, es el 0,2% del mundo. ¿Qué tanto daño han podido hacer ese grupo tan reducido en el mundo para que sean perseguidos tanto? No lo sé. A ver, si nos vamos un poco hacia la historia, hacia atrás, fueron hechos esclavos por los babilonios, después fueron expulsados por los romanos después de una revuelta en el año 70 después de Cristo. Desde que fueron expulsados por los romanos de esa zona,
nunca más pudieron volver a Israel, a la zona de sus ancestros. Es impresionante todo lo que ellos han sufrido. Y ellos tienen una palabra para el holocausto, que es Shoah. Shoah, que significa desastre, que obviamente es una palabra que, no sé si hay una palabra que pueda describir la destrucción, que en alemán es Vernichtung, la aniquilación de 6 millones de personas. Bueno, ellos lo llaman el Shoah. Volviendo a la historia, empezó a haber mucha más inmigración de judíos de diferentes partes de Europa y tal vez de otras partes del mundo hacia Israel, comprando tierras o simplemente asentándose ahí. Y las autoridades británicas empezaron a tener problemas porque ahí, desde que ellos estaban administrando Palestina bajo su mandato, ya habían conflictos entre los palestinos que empezaron a sentirse desplazados por los judíos que estaban llegando, y los judíos sionistas que estaban tratando de establecerse como país. Y es un poco entendible lo que ellos querían hacer. No querían estar más como exilados por los siglos de los siglos en otros países, querían tener algo suyo. Es perfectamente entendible. Llega un momento en que los británicos ya no podían hacerse cargo del desorden y de la violencia que empezaba a haber en el área de Palestina, porque incluso hubo atentados de los mismos sionistas contra las autoridades británicas en Palestina. Volaron edificios y la cosa se estaba haciendo bastante complicada. Enviaron una notificación a las Naciones Unidas, a la recientemente creada Naciones Unidas, indicando de que iban a salirse de Palestina, donde iba a haber otros manejos más por ahí que habría que investigarlos, pero esa es la historia hasta donde era así. El día siguiente en el que los británicos se salieron oficialmente de Palestina, empezó la guerra. Los sionistas declararon un estado independiente e inmediatamente hubo una reacción de todos los países árabes alrededor que no estaban de acuerdo con que se haga un estado independiente en tierras que durante muchísimos años eran árabes. Ahora vámonos a la parte palestina, que es también perfectamente entendible. Cuando los romanos expulsaron a los hebreos de esa zona en el año 70, después de una revuelta, como comenté antes, toda esa zona fue poblada por árabes, bajo diferentes imperios, pero siempre fueron poblados por ellos. El último de los imperios que estuvo a cargo de esta zona era el Imperio Otomano, que estuvo desde el año 1600, más o menos. Y son pues siglos de siglos que los árabes y los palestinos han estado viviendo en esa zona. Y de repente viene un grupo que también reclama ser parte de esa área. Y obviamente los pelean. Es perfectamente entendible. Y empieza a haber una guerra, entre los israelitas que estaban volviendo a sus tierras bíblicas y los palestinos que decían que eran las tierras de ellos y que siempre ha sido. Cada uno puede tener sus razones. Aquí lo que no voy a hacer es opinar sobre quién tiene la razón o quién no la tiene. Los dos yo creo que tienen un punto válido. Bueno, después, el año 48 empezó a haber esta guerra y lo que sucedió obviamente fue de que con el apoyo de las potencias extranjeras, de las potencias occidentales, y obviamente con mucho movimiento político que ha debido haber por detrás de los sionistas contratados con varios gobiernos, es que han podido llegar a ganar esa primera guerra
de establecimiento del Estado de Israel, que es que los israelitas lo llaman, entiendo, la guerra de independencia. Ahora, la guerra de independencia, lo que fue la guerra de independencia para uno fue lo que los palestinos llaman el Nakba, que es el desastre, que ha sido que muchos palestinos han sido desplazados por la fuerza por los sionistas que querían tener un propio país. Fueron desplazados y fueron desterrados de sus propias tierras. Entonces aquí hay, digamos, dos términos. El Shoah, que quiere decir la tragedia para los israelitas, que es el holocausto, y el Nakba, que quiere decir la tragedia, que es el desplazamiento forzado y el destierro de los palestinos de sus tierras. Bueno, y de ahí viene después otra guerra que fue el 67, después otra guerra que fue el 73, y ahora la última que están en una situación súper complicada. Esa es la parte de historia que he podido recabar. Obviamente hay muchísimo más material, empiezo a leer más y más y realmente es absolutamente interminable, porque hay N historias de por medio, de los dos lados. Entonces, lo que me da pena es de que vamos a seguir en esta dinámica de soluciones o de enfrentamientos militares. Y algo que yo, la verdad, no me gusta es ver militares enojados en la televisión. De cualquier país, de cualquier país, de cualquier nacionalidad, de cualquier creencia religiosa. Los militares enojados hacen lo que hacen los militares. Campañas militares, que quiere decir violencia. Y también políticos enojados, de cualquiera de los bandos. Mientras sigamos viendo a esos personajes, no va a haber paz. No va a haber paz. Y espero que en algún momento se encuentre alguna forma en que los dos pueblos, palestino e israelita, puedan vivir en paz, ya sea en dos países separados o en un solo país confederado, o no lo sé. Pero nada, esa es una tierra de luz, es la tierra de Abraham, y esa tierra de Abraham tiene que brillar para toda la humanidad. Eso es todo por este episodio. Era algo que lo tenía pendiente que decir. Chao.